Al principio veía mi proyecto claramente en un para el cuerpo, ya que era muy general y poco enfocado y el concepto reflejaba lo mismo. Al principio veía mi proyecto claramente enfocado en un para, ya que era muy general y el concepto reflejaba esto. A partir del feedback, lo que hice fue enfocar el proyecto en mi cuerpo y la bocetación me sirvió para definir y trabajar sobre él y sobre estos lugares específicos que me causaban más inseguridad. Gracias a los bocetos empiezo a tener diferentes sensaciones que veo que puedo sentir en mi cuerpo, como la presión, el cambio, la aceptación y el hecho de ceder. Aquí todavía seguía muy cerrada al para y se me dificultaba mucho encontrar oportunidades en el por y en el cuerpo. Gracias a este replanteamiento de mi proyecto, llego al segundo concepto donde hablo de estas sensaciones y surge la idea desde la bocetación del concepto de romper el molde, lo cual logra enriquecer mi proyecto y me permitió explorar más en el cuerpo, pero seguía muy enfocada en el para el cuerpo. En este punto, los bocetos fueron muy importantes ya que me ayudaron a definir que quería enfocar mi proyecto en mi nariz, ya que los resultados que encontraban ellos eran mucho más interesantes, ya que las oportunidades que encontraban estos bocetos eran las más interesantes. A partir de este momento, logré utilizar recursos de diseño que me dio la nariz, como la cirugía que tuve, para crear otras ideas. Entonces, además de la boceta, por esto pensar en mi proceso personal fue esencial para crear estos bocetos que tuvieran un objetivo más claro. Por eso definí los pasos que me llevaron a querer romper ese molde, los cuales son la inconformidad, la cirugía y la aceptación, y empecé a bocetar basada en ellos. Algo que me ayudó mucho en este punto fue el hecho de crear moldes de yeso de mi nariz y diseñar sobre ellos. En este momento encontré nuevas oportunidades en el cuerpo y en el por y también en el para el cuerpo. Gracias a estas nuevas oportunidades encontradas, logré redefinir mi concepto y refinarlo un poco y que quedara más completo. ¿Qué hacer? ¿Aceptarlo, ceder ante la presión o enfrentarlo? Caer en ese vacío, en esa inconformidad que siento. Sentir la presión de encajar en el molde. En ese molde formado por todo lo que me rodea, por todo lo que se espera de mí. O cambiar. ¿Por qué? ¿Para quién? Adaptar mi propio cuerpo para sentirme bien, para sentir que soy lo que debería ser, que me veo como me debería ver o solo dejarlo ser. ¿Cuándo seré suficiente? ¿Seré algún día eso que se espera? ¿Me veré algún día como me debería ver o debería solo dejarlo ser, ceder? ¿Cuántos cambios serán suficientes? ¿Cambiar hará alguna diferencia? ¿Cuánto debo cambiar para encajar en ese molde? ¿O lo debería romper, dejar de pretender, dejar de esperar ser algo más, algo que nunca seré? ¿O debería aceptar que así soy y que nunca dejaré de ser yo? Y tal vez ahí está la respuesta, en crear mi propio molde, abrazar y exaltar todo eso que pensaba que estaba mal. Además, durante esta bocetación en volumen, vi cómo podía volver estas piezas de yeso un objeto portable. Aquí también encontré una oportunidad. Entonces, esto me llevó a pensar en el cuerpo como la oportunidad más interesante, ya que puedo volver la nariz, que es algo que me ha atormentado tanto, lo puedo volver un objeto de lujo y puedo volverlo algo que porte y finalmente que esto me lleve a aceptarla, además de permitirle a otras personas portar también una nariz que de pronto las ayude en su propio proceso personal. Entonces siento que este es el mejor camino y donde me puede llevar a resultados más interesantes, tanto como en cuestión material como personalmente en mi proceso de sanación y de aceptación. Durante todo el proceso, el cuerpo ha sido la base de mi investigación, ya que no solo he diseñado para él, pero lo he hecho tomándolo como objeto de estudio y de reflexión. He investigado cómo diferentes mujeres se sienten en sus cuerpos, las diferentes presiones que han sentido sobre él, cómo se evidencian, de dónde vienen y cómo las han enfrentado. Antes de esta clase y de este proyecto, nunca había usado el cuerpo como una herramienta de diseño y realmente me ha permitido entenderlo más, observarlo en detalle y utilizarme para crear un proyecto. Eso me pareció muy retador, pero es muy emocionante ver cómo simplemente a partir de mí puedo crear y puedo diseñar. Hasta que no tomé la decisión de usar mi propio cuerpo como objeto de investigación, el proyecto no tomó realmente un rumbo claro e interesante.
Aunque ha sido difícil pensar en mis inseguridades y tratar de llegar al fondo de ellas, ha sido increíble ver cómo de esto que me ha atormentado y que me ha dolido físicamente pueden nacer piezas de ornamento que surgen de un proceso en el que pueda sanar y crecer personalmente. Observando críticamente mi proyecto, siento que todavía me faltan explorar diferentes posibilidades basándome en mi cuerpo y basándome en los moldes de yeso, ya que siento que es una oportunidad muy interesante y me gustaría trabajar más en el cuerpo y encontrar diferentes piezas que de verdad le den un estatus a la nariz y me permitan aceptarla realmente.